Hola amigos y amigas del Saber de Letras. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro espacio y comenzamos el programa diciendo que aunque hay diferencia de opinión sobre este tema que tocaremos, se piensa que con el ascenso a la nueva dinastía en Egipto después de los reyes pastores, se levantó un rey que no conocía a José. Por esta razón, una de las primeras y más importantes medidas de su administración interior debía ser obligatoriamente debilitar el poder de los colonos extranjeros que se hallaban en tan abundante mayoría en la provincia fronteriza de Gosén. A continuación examinaremos los tres hechos principales que establecieron el escenario inicial para la salida de Israel de Egipto. Ya arrancamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. El nuevo rey egipcio temía que en caso de guerra con extranjeros, los colonos se unieran con el enemigo y los sacaran de la tierra. Esto último también muestra el hecho de que él conocía las circunstancias bajo las cuales se habían asentado en la tierra. De nuevo, en los monumentos de Egipto parece haber sido siempre la política de Faraón introducir un número inmenso de cautivos y retenerlos allí en esclavitud para trabajos forzados. Ahora se estaba aplicando un procedimiento parecido con Israel. Aunque se les permitía conservar sus ganados y campos, fueron puestos a hacer trabajos forzados para el rey. Se les designó capataces egipcios, quienes los afligían con sus cargas. Se ve una notable ilustración de este hecho en un monumento egipcio. Los trabajadores, que son claramente extranjeros bajo la superintendencia de 4 egipcios, 2 de los cuales parecen ser oficiales superiores, mientras que los otros 2 son supervisores armados con látigos pesados que gritan «trabajad sin desmayar». El trabajo que habían recibido los israelitas consistía en hacer ladrillos, regadío artificial de la tierra, incluyendo probablemente cavar o restaurar canales y la construcción o restauración y ampliación de las 2 ciudades almacén de Pitón y Ramsés, cuya situación ha sido trazada en Gosén y que sirvieron de depósito, tanto como para el comercio como para el ejército. Según algunos historiadores griegos, era el orgullo de los egipcios que en sus grandes obras solo empleaban cautivos y esclavos, jamás su propio pueblo. Pero Ahmes I necesitaba muy especialmente mano de obra israelita, puesto que sabemos por una inscripción fechada en el año 22 de su reinado que estaba muy ocupado restaurando los templos y edificios que los pastores habían destruido. Pero esta medida inicial contra Israel produjo el resultado opuesto al esperado. En lugar de disminuir la población de Israel, su crecimiento se aceleró, de modo que los egipcios temían a los hijos de Israel. Por ello, Faraón recurrió a una segunda medida, por medio de la cual todos los bebés varones tenían que ser destruidos al nacer, probablemente sin llegar a ser conocidos por sus padres. Pero las 2 mujeres hebreas, quienes según una suposición estaban al mando del gremio de las parteras, no parecen haber comunicado las órdenes del rey a sus subordinadas. Sea como fuere, la orden no se cumplió. La Escritura ha conservado los nombres de estas valientes mujeres y nos dice que su motivo era que temieron a Dios. Es cierto que cuando se enfrentaron con el rey no presentaron el verdadero motivo. Como destaca San Agustín, Dios perdonó el mal de ellas por su bien y recompensó su piedad, pero no por su engaño. La tercera medida adoptada por Faraón nos demuestra cuán poco podía impedir la ruina de Israel una medida solamente humana. Dejando a un lado cualquier tipo de freno y olvidando en su determinación incluso su interés, el rey publicó una orden general de echar a las aguas del Nilo a todo bebé judío varón al nacer. Esta orden, tal vez dada en un momento de ira, no fue cumplida por mucho tiempo, ya sea porque los egipcios no deseaban caer en semejante crueldad permanentemente o porque los israelitas encontraron medios para apartar a sus hijos de dicho peligro. Pero lo que es cierto es que, a pesar de que muchos debieron sufrir y todos vivían en una constante preocupación, este último intento despiadado de exterminar a Israel resultó vano. Así se cumplieron las 2 profecías. Incluso bajo las circunstancias más adversas, Israel había crecido tanto como para alarmar a los egipcios. Ya la aflicción de Israel había alcanzado su cúspide. Ahora debía aparecer también la liberación prometida. Y como en tantos otros casos, llegó bajo lo que muchos llamarían las circunstancias más improbables.
El saber de letras. Hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Y como podemos ver en este comentario histórico, una vez más nos encontramos con la mano de Dios obrando a favor del cumplimiento de sus propósitos eternos. De la misma forma como lo hace con todo un pueblo, también lo realiza de manera individual y personalizada con cada uno de aquellos que le siguen. Gracias por estar nuevamente con nosotros y no olviden compartir este programa y suscribirte si aún no lo has hecho. Un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Adiós.